Saludos a todos mis oyentes. Este es parte 2 de Luis Toro y sus enseñanzas. Quiero enfatizar una vez más. Si usted ve mis videos, usted va a notar de que yo hablo acerca de los cristianos y sus cosas incorrectas, y también hablo de los católicos y sus cosas incorrectas. Yo he enfatizado de que yo no tengo nada en contra de los hermanos cristianos ni en contra de los hermanos católicos. Simplemente expreso las cosas que no están correctas, y como yo les digo, les dije la primera vez que la gente que van a las iglesias tienen buenos corazones, tienen buenas intenciones, son gente buena, y las cosas que yo hablo son acerca de los líderes, los que están ahí arriba, las mentiras y el engaño que hay detrás de esto. Entonces, como les hablaba en el primer video acerca del sacerdote Luis Toros, quería expresar en este día uno de los videos que vi, que él dice que la iglesia católica fue la primera iglesia cristiana que empezó por medio de Pedro. Y yo en los videos que he puesto por los cristianos he sido atacado como hijo de Satanás, y de los católicos he sido atacado como un anticristo. Y yo entiendo esto, no me sorprende, no me conmueve ni me emociona para nada, porque yo entiendo claramente que eso es normal. Y se los voy a explicar por qué bien claro, porque como yo les dije la otra vez, cuando una persona tiene una creencia y usted lo afrenta, esa persona se va a sentir amenazados. Y los mismos psicólogos dicen que cuando una persona es afrentada así, esa persona está en un estado que le dicen fight and flight response. Y es lo mismo, los mismos psicólogos científicos dicen que es lo mismo como que usted ponga a una persona en un rincón y lo quiere matar con un cuchillo. Esa persona, lo tenso que está y cómo se siente, así es lo mismo. Aún cuando usted ve cuando dos personas están peleando, a veces hasta nombres se dicen, porque esa es la forma como se defienden. Entonces yo entiendo esto, es bien claro, no me sorprende esto. Pero acerca de lo que él dice de que la iglesia católica fue la primera iglesia cristiana, yo le voy a comprobar a usted de que eso no es verdad. ¿Ok? Primero empecemos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Dijo que ustedes serán odiados, serán perseguidos. Y si usted se da cuenta en el Nuevo Testamento, cómo empezó la iglesia, es la misma forma como va a terminar, porque el principio y el fin siempre son iguales. Empezó con una persecución y va a terminar con una persecución. Entonces, si usted se da cuenta, en todas partes del mundo, cuando la iglesia empezó, los cristianos fueron perseguidos, los mataban, los tiraban a los leones, hasta los perros se los comían, pasaron por torturas de diferentes clases. Entonces, aún en estos tiempos, usted puede ver, en estos tiempos, aún hablando ahorita mientras yo hablo, en estos tiempos hay cristianos en diferentes partes del mundo que los matan, están siendo perseguidos, los torturan, y podemos ver en estos tiempos que aún todavía eso está sucediendo. Y usted no ve eso en la iglesia católica. La iglesia católica no empezó en esa forma. Es bien claro que no son ellos. Le voy a explicar hoy por qué también, como decía, porque cuando Jesús, Pedro y Juan murieron,
ya en esos tiempos ya empezaban los gentiles. Y cuando los gentiles empezaban, de ahí salieron como 20 diferentes sectas. Y estas sectas, le voy a dar unas de los nombres en inglés, porque más en el inglés es que hablo, no el español. Y de las 20 sectas, una se llama Donatists, Gnostics, Arians, Adoptionists, Modalists, Manichaeans, Monanies, Marcionites, Ebionites, Nestorians, Meletians y Meletians y los demás. Fueron 20 sectas en esos tiempos, y sabemos pues que el emperador Constantín, él inició una iglesia, él quería iniciar una iglesia y quiso separarse de los judíos. Entonces ellos, por eso fue que se nombraron cristianos. Los católicos se nombraron cristianos porque ellos querían, no se querían ver como que ellos eran parte del imperio romano, porque usted sabe que en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, el imperio romano con los judíos, ellos fueron los que mataron a Jesús. No fueron los cristianos, fueron los judíos y el imperio romano. Por eso es que la iglesia católica le dicen la iglesia católica romana, porque en esos tiempos el imperio romano era el que dominaba en Israel, en Jerusalén. Entonces ellos fueron los que mataron a Jesús. Entonces ellos, para no verse mal o no verse como que ellos mataron a Jesús, se nombraron cristianos, pero ellos no eran los cristianos, ellos eran católicos, ellos eran romanos. Entonces podemos ver también que el imperio romano, ellos adoraban a diferentes dioses, a muchos dioses paganos. Entonces la razón también por qué ellos perseguían a los cristianos era porque ellos se sentían amenazados de que, como ellos no querían adorar a los dioses o a los ídolos de ellos, entonces por eso es que ellos, los romanos, mataban a los cristianos. Podemos ver también en la era cuando los católicos llegaron a México, Centroamérica, Suramérica, aún las Filipinas, todas esas áreas, podemos ver que ellos mataban a la gente y los forzaban y los obligaban a que sean parte de la religión de ellos, o si no los mataban. Y por eso es que usted puede ver por qué en México hay mucho catolicismo, en Centroamérica y en Suramérica, en muchas partes del mundo. Es por eso, porque ellos iban matando a la gente, obligándolos. Y ese no fue el mensaje que Jesús dijo. Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizar y hacer discípulos de mí. Él no dijo que vayas matando. Entonces ahí podemos ver que ellos no fueron. Ellos dicen que fue Pedro quien fundó la iglesia. Esa es mentira. Cuando Jesús le dijo lo que le dijo, fue por las palabras que Pedro dijo. Dijo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces sobre eso yo edificaré mi iglesia. O sea, él estaba hablando de las palabras de él, de que él era el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de los cristianos, de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces pues como les decía, pues de que la iglesia cristiana empezó con tribulaciones y va a terminar con tribulaciones. Sabemos también pues que la primera iglesia cristiana estuvo en Jordán, fue hecha en 230 años después de Cristo. Unos arqueólogos han hallado evidencias donde que ahí hubieron 70 discípulos de Jesús. Otros también, los católicos también, en la enciclopedia de ellos dicen también de que en Siria también la iglesia cristiana, no la iglesia católica. Entonces otra de las cosas que yo quería compartir con ustedes es que, si ustedes se dan cuenta, nuestro calendario es un calendario romano.
Okay, no es calendario judío, es calendario romano, porque pues eran los tiempos cuando Roma tenía mucho poder. Si usted ve en los calendarios de México, usted se va a dar cuenta que cada día usted va a hallar un día especialmente para un santo. Ellos le ponen San aquí, San Cristóbal, San Rafael, San Luis, San Obispo, todos los santos. Y nosotros sabemos también claramente que la Biblia también fue adulterada, porque si usted ve la Biblia original, usted no va a hallar que dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Eso, disculpe, eso la Iglesia Católica lo puso. Nosotros también sabemos que, que los días que los días tienen nombres del sol, la luna y los planetas, porque ellos adoraban también al sol, a la luna y a los planetas. Ese es el calendario católico. Como por ejemplo, en inglés el día lunes es Monday. Lunes es de la luna, Monday es de la moon, que quiere decir de la luna. Jueves, martes es Mars, planeta Mars. Miércoles es Mercury. Jueves es Júpiter. Viernes es el planeta Venus. Sábado, Saturday, es el planeta Saturno. Y el domingo es el día del sol, porque ellos adoraban al sol. Por eso es que los católicos, para ellos el día más grande es el día domingo. Yo sé que muchos cristianos, las iglesias lo celebran en ese día, van a las iglesias también esos días, pero también van otros días. Y muchas veces también los cristianos, muchas veces por pena de que caigan en el día sábado y los acusen de que son sabáticos, es que no celebran ese día o van a la iglesia ese día. Entonces aún podemos ver también que en el Vaticano, cuando iban a poner un santo, ponían un pastel redondo que simbolizaba el sol, y ponían las candelas, y cuando entre todos los sacerdotes soplaban la candela, le daban vida a ese nuevo santo. Y por eso es que en estos tiempos mucha gente celebra el cumpleaños en esa forma, sin saber que eso es el significado del cumpleaños. Entonces, otra de las cosas que yo les quería saber, que quería decirles a ustedes también, es que dense cuenta, como yo les dije a ustedes, muéstrenme ustedes donde los católicos viven en persecución o mueren. Eso no sucede. Y una de las características en la Biblia del Antiguo Testamento, una de las características de un judío es de que será odiado, será perseguido y será matado. Y eso es la misma característica también del cristiano, de que ellos son perseguidos, son atribulados. Y como le digo, la razón por qué en esos tiempos los querían matar era porque ellos querían que les adoren a sus ídolos y a sus dioses. Entonces, otra de las cosas que yo quería compartir con ustedes hoy, en el último video cometí un error, que yo les dije que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo aparece 2 sacerdotes, pero me equivoqué. A veces se me hace muy difícil traducir el inglés al español, y sí, aparece aparecen diferentes, más de 2 sacerdotes. La historia del sacerdote que cuando vio el ángel no pudo hablar, también Melquisedec, habla también de Melquisedec. Pero lo que yo les quería decir es de que la iglesia cristiana no empezó y no es fundada por sacerdotes. El fundador fue Jesucristo, por sus palabras, y los apóstoles y los discípulos, ellos fueron los que empezaron y unieron, y conforme el tiempo se fue formando la iglesia cristiana.
Entonces, una de las cosas también que yo quería compartir con ustedes es acerca de la Iglesia Católica. Si usted se da cuenta, la Iglesia Católica, y esto yo lo vi en Boston Globe. Boston Globe son bien conocidos. Nasdaq, los que hacen el Stock Exchange, y también Google. Usted lo puede chequear, revisar en la internet y usted se va a dar cuenta de esto. La Iglesia Católica tiene un banco, se llama el Vatican Bank, el Banco Vaticano, y este banco tiene 64 billones de dólares, 17.400 clientes, 746 millones tienen en equity, 20 millones de euros están en las reservas al Federal Reserve Bank de Estados Unidos. El Pope Francis, que le dicen el padre o el papá Francis, el net worth de él son 73 millones. Es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Fue puesto el año pasado, en 2018. Y sabemos también que 15% de los stock shares del stock market de Italia, 15% de todos esos shares le pertenecen a la iglesia cristiana, a la iglesia católica. Y también ellos invierten dinero en bancos, aseguranzas, químicas, hierro, construcción, real estate, y tienen más de 177 millones de acres, y eso ni incluye todas las parroquias que hay en todo el mundo. Yo no creo que la iglesia católica sea la iglesia cristiana, porque cuando Jesucristo empezó, Él no empezó con esa mentalidad así de que los cristianos iban a ser así de ricos. Los pastores sí viven de diezmos, pero considere de que ellos tienen que pagar un local, los gastos que gastan ahí, todo lo que tienen que gastar, más su renta, su comida, todo. Ellos viven del 10% de que los miembros le dan para poder sobrevivir. Pero aquí podemos ver que el Vaticano, el Imperio Romano, que una vez fue rico y poderoso, aquí podemos ver claramente que todavía continúan siendo ricos y poderosos, aprovechándose de la pobre gente. Cuando usted se da cuenta, cuando usted va a la iglesia católica, todo lo que usted hace, el bautismo, las quinceañeras, todo lo que usted hace es grandes cantidades que se le tienen que pagar a los sacerdotes. Y podemos ver claramente por qué es que el Vaticano son bien ricos. Entonces, esto es lo que quería yo compartir con ustedes en este día. Les pido que vean los demás videos. Por favor, suscríbanse y oprimen ahí el botón de like para que escríbanos y pónganos ahí qué es lo que quieren que hablemos, y estaremos hablando de diferentes temas. Gracias y tengan buen día.